Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy estamos en el capítulo 9 de nuestro libro, Antes de abrir tu Biblia. Así que la invitamos a que nos acompañe en página 69 en adelante. Así que ese tema nos va a cubrir, como yo le decía, o nos va a tomar al menos 2 miércoles, cubrir el tema que aparece en el capítulo 9. Porque es un tema muy importante. Es al final de cuentas entender que toda la Biblia apunta hacia Jesús. Es entender precisamente cómo podemos ser buenos estudiantes de la Biblia. Recuerden que este libro precisamente nos invita a eso, a preparar nuestros corazones para ser buenos estudiantes de la Escritura, pero leerla con el foco correcto, leer la Biblia con el enfoque correcto. Así que, como les dije, página 69 en adelante, y cubriremos el material entre hoy y el próximo miércoles al menos. Estaremos estudiando este tema. De hecho, hay una tarea que les animo a que usted pueda considerar. La hermana Clara ya tiene el papel, si usted todavía no la tiene, y pueda pensar a través de la clase de hoy, luego de la clase de hoy, usted se la lleve y piensa en ese pasaje que vamos a tener ahí. ¿Cómo podemos entonces nosotros entender pasajes del Antiguo Testamento, especialmente siempre apuntando hacia Jesús? Así que vamos a comenzar con una pregunta. Cuando abrimos la Biblia, ¿qué estás buscando? Cuando tú abres tu Biblia, ¿qué estás buscando? Vamos a comenzar por ahí. Puedes hablar de ti mismo, en términos generales. ¿Qué tú crees que busca una persona cuando abre la Biblia? Sí, yo a veces abro la Biblia buscando conocer más de la Escritura, más como algo intelectual, Sí, pero me reenfoco y realmente la idea debe ser tener una relacionarme con Dios. claro. Y muchas veces no lo hago así, me Sí. vas a buscar un conocimiento intelectual, histórico, Sí. y me descuido lo que es tener una relación con Dios a través de la palabra. Excelente. Gracias, hermano. Así es. Muchas veces simplemente la abrimos por la lectura. Simplemente la abrimos por el estudio. Simplemente la abrimos, y lo hemos hablado antes, por el checkmark del día, de que ese día yo leí la Biblia. Por cumplir. ¿Por qué más? Cuando abrimos la Biblia, ¿qué estamos buscando? ¿O qué está buscando una persona normalmente? Dirección. Aprender, instrucción, dirección. ¿Qué más? Mire. ¿Cómo puedo mejorar? Que es parte de la dirección también. Claro, ¿cómo puedo mejorar? Así es. Mejorar nuestra relación. Sí. Yo tuve hace unos días atrás una consejería con un joven, y una de las cosas que hablamos era de cómo la Biblia no nos va a dar el detalle, por ejemplo, de con quién me casaré, dónde voy a trabajar, cuál es la próxima decisión. Pero sí la Biblia me da la guía, me da los principios, para que sea esta o aquella decisión que yo tome esté guiada, esté fundamentada en los principios de la palabra del Señor. Así que nos acercamos a buscar guía, nos acercamos a buscar sabiduría. Así que mucha gente puede decir cosas como esta: me acerco a la Biblia para buscar consejos para mi vida, cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un mejor papá, un mejor esposo, para buscar promesas, para buscar una enseñanza moral, para buscar respuesta a mis problemas de hoy, para conocer a Dios. Y al final de cuentas, noten que estas respuestas en sí mismas tienen un elemento correcto, porque es parte de lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos a la Biblia. Pero yo creo que podemos hacernos una pregunta aún más profunda. Tiene que ver con lo que decía el hermano Xavier. Tiene que ver específicamente con si yo me acerco a la Biblia simplemente para buscar algún detalle, una respuesta específica, alguna promesa, para conocer algo más. También que tengo que hacerme esta pregunta: ¿me acerco yo a la Biblia para tener una mejor relación con Dios a través de Cristo? ¿Me acerco yo a la Biblia buscando a Cristo? Porque de hecho, usted lo leyó en el capítulo 9. Él lo dice muy claro. Él dice aquí en su libro que mucha gente se acerca a la Escritura con otros deseos o con otras ideas. Mucha gente se acerca a la Escritura simplemente creyendo, es página 71, simplemente creyendo que la Escritura es una colección de principios éticos, de temas morales o de lecciones de vida. Y simplemente nos acercamos a eso. Y claro que la Biblia tiene consejos éticos, claro que la Biblia tiene consejos de cómo conducir tu vida, pero la Biblia no es simplemente eso, un manual de consejos o opiniones para tú leer, para tenerlo cerca, un día que tengas un problema, sacarlo y decir, oye, pues déjame ver qué dice el manual.
Es mucho más que eso. Y de hecho lo que queremos ver en esta clase entre hoy y el próximo miércoles es ver cómo toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis trata de una sola cosa, tiene un solo tema. Y siempre está apuntando hacia el Salvador, siempre está apuntando a Jesús. De hecho, en la página 71 a mí me encantó una frase que él dice en el segundo párrafo, casi al final, que él dice, esta historia, la historia que está en la Biblia, esa historia que recorre desde Génesis a Apocalipsis, escucha esta frase que él dice, vale oro. Él dice, aunque esta historia está registrada para ti, finalmente no se trata de ti. Qué importante recordar eso. Que la Biblia, toda esa historia acerca del Salvador que vino a salvar a los pecadores, Jesús, como toda la Biblia, aunque fue escrita para ti, no se trata de ti, tú no eres el personaje principal. De hecho, él termina diciendo, el enfoque de la Biblia es mucho más alto y el héroe es mucho mejor. Me encantó esa frase. La Biblia no se trata de ti. La Biblia se trata acerca de ese Salvador que vino a traerte a ti una salvación que tú no podías tener, que tú no podías obtener por ti mismo. Y usted sabe, y aquí hace un buen resumen, entre la página 71 a la 73, el autor hace un buen resumen recordándonos que la Biblia tiene, nota lo que dice ahí, 66 libros, más de 40 autores, más de 1500 años que cubre, 10 civilizaciones, 3 continentes, 3 idiomas, que es hebreo, griego y arameo. Pero al final, mira lo que dice al final. ¿Cuántas historias? Una sola historia de redención. Miren, la Biblia una de las Biblias que tiene Mateo, de ilustraciones, de dibujos, me gustó mucho. Para mí fueron unos genios los editoriales, los que hicieron esa Biblia. Y miren por qué. Y no tiene que ver tanto con los dibujitos. Los dibujitos son igual que todos los demás. Tiene que ver con algo que hicieron en la portada, al frente y atrás. En la portada y contraportada. Cuando tú abres el libro, la Biblia, tienen muchos retratos, como muchos marcos. Y de eso, todos esos marcos están pintados ahí cada personaje de la Biblia, por lo menos los personajes que se encuentran en esa Biblia ilustrada. Usted sabe que cuando es una Biblia de niños, obviamente no caben todas las historias de la Biblia. Ellos cogen particularmente algunas historias específicas. Así que tú tienes este libro así, las primeras páginas son esto, las primeras 2 páginas. Un montón de cuadritos, como si fuera una pared de un hogar con cuadritos guindando de fotos o de pinturas de personas. Y de momento aquí usted ve, por ejemplo, al rey David, un dibujito de él, un muñequito. Aquí usted ve a Adán, aquí usted ve a Esther, aquí usted ve a Ruth, por acá va Moisés, ve a Pablo, ve a Pedro, y así, sucesivamente. Y obviamente tiene a Jesús. Y algo que yo he aprovechado una y otra vez, cada vez que yo voy a enseñarle cualquier historia de la Biblia a mi niño, es recordarle algo en la Biblia. Y una frase bien fácil, yo espero que él se la aprenda, pues se la digo todas las noches. Pero bien fácil para que usted se la aprenda. Mire, mi hermano, en la Biblia hay muchas historias, pero a la vez tratan de una historia. La Biblia tiene muchas historias. Noé, Abraham, David, Moisés, muchos personajes. Pero al final de cuentas, todos están apuntando a algo, mi hermano. La Biblia registró la historia de David, no para que tú seas el próximo David. Escucha bien eso, mi hermano. Porque es triste por ahí lo que se le enseña. No, tú eres el próximo David que va a vencer al gigante. Tú eres la próxima Débora que te vas a empoderar. Usa ese lenguaje. Como mujer. Tú eres la próxima Esther. Entonces, ¿quién es el protagonista? Noten. ¿Quién es el protagonista en esas declaraciones? ¿Tú? ¿Yo? ¿La persona? Tú eres el próximo David, tú eres la próxima Débora, tú eres la próxima Abraham. No, mi hermano, yo no soy el próximo Abraham. Yo puedo aprender de la vida de Abraham. Yo puedo aprender de la vida de David. Yo puedo aprender de la vida de Débora, de la vida de cada personaje. Pero no podemos ir por esa línea porque la Biblia no trata de mí. Y a veces nos desenfocamos y pensamos, tú eres el próximo David que va a vencer a los gigantes. En vez de ver la Biblia como un todo y ver el más grande David, el hijo de David. Toda la vida de David estuvo apuntando a alguien más, que era Cristo. Aquel que venció para siempre a los enemigos. Más grande que Goliat. Mucho más grande que Goliat. ¿Qué era? La muerte. Así que siempre la Biblia estuvo apuntando a eso. Noé, igual. La gran historia de Noé que le enseñamos a nuestros niños, que está genial, muy bonita. Pero al final de cuentas, no se trata de Noé. Se trata de ver cómo Dios, en medio de su juicio, preserva a un pueblo. Por gracia, por misericordia. El arca, ¿qué está representando? A Cristo.
Todo el que estaba guardado estaba protegido del juicio de Dios que se estaba dando afuera en el juicio, el diluvio. Así que cada historia usted debe siempre intencionalmente preguntarse, ¿cómo yo veo a Cristo aquí? De hecho, en el ejercicio que usted tiene ahí, pregunta precisamente de ese pasaje que ustedes tienen, ¿cómo apunta hacia Cristo? Génesis 22. Eso no lo vamos a hacer hoy, eso es para que usted se lo lleve y lo discutiremos el próximo miércoles. Pero precisamente esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos todo el tiempo. ¿Cómo apunta este pasaje a Cristo? De hecho, si tú haces eso y empiezas a ver el Antiguo Testamento especialmente como apuntando hacia Jesús, tú estás leyendo la Biblia como un cristiano. ¿Y por qué digo esto? Tú puedes tal vez estar leyendo la Biblia como un judío. Piensa en esto. Un judío tiene el Antiguo Testamento también, pero obviamente ellos no creen que Cristo es el cumplimiento de todo eso. Así que por ello, ellos van a ver las historias de David, las enseñanzas y todo eso. Pero sin Cristo. Así que hay mucha gente que la está leyendo así todavía, creyendo que cada uno de esta gente son los personajes. Mi hermano, el Antiguo Testamento nos va a preparar, nos va a ir apuntando a Cristo. Y vamos a ver muchos pasajes que nos recuerdan eso. Y luego, ¿qué hace el Nuevo Testamento? Hacer toda la Biblia, reflexionar sobre quién es Cristo y qué hizo Cristo. Y el plan de redención de cuando venga Jesús otra vez a completar su obra de salvación. Ya. O su obra de redención. Ya está completo ahí. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Así que, aunque nosotros una y otra vez tenemos la tentación de ver estas historias como separadas, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es ¿cómo yo puedo abrir mi Biblia, que es lo que dice el capítulo 9, de manera cristocéntrica? ¿Cómo yo puedo abrir mi Biblia intencionalmente buscando a Cristo? De hecho, en la página 73, noten abajo que es una excelente reflexión que le va a ayudar a usted a entender muy bien cómo está construida toda la Biblia alrededor del tema de la salvación, de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Miren cómo lo pone. Antiguo Testamento. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? ¿Qué dice ahí? Anticipación. Es la preparación. Son las profecías. Te está preparando el camino. Los evangelios. ¿De qué nos hablan? De la manifestación. El verbo se hizo carne, vino aquí. Ese Salvador prometido, ese Mesías llegó. El libro de Hechos, ¿qué nos habla? Proclamación. En el libro de Hechos es cuando ese mensaje de ese Jesús que vino, ese Jesús que viene a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, que por fin llegó, trajo la salvación, ahora tiene que ser proclamado hasta los fines de la tierra. De eso se trata el libro de Hechos, de cómo el Evangelio se esparció. Las epístolas, explicación. O sea, ¿qué hacen las epístolas? Explicar qué hizo Jesús en la cruz. Explicar la muerte y la resurrección de Jesús específicamente. Y cómo esa salvación, cómo lo que hizo Jesús se aplica al creyente hoy. Eso hacen las epístolas. Y por fin, el último, miren, usted tiene el resumen de toda la Biblia. Apocalipsis, ¿de qué trata? Consumación. De cuando venga ese tiempo final. Cuando Jesús complete ese plan que estaba desde el principio, ese plan de redención, de salvar un pueblo para su gloria. Así que, ¿cuál sería? Imagínate que mañana enviamos a Jorge, déjame pensar un país bien lejos, Sri Lanka, bien lejos, en Asia, por allá. Y enviamos a Jorge para allá, y Jorge no conoce a nadie, obviamente, y esa gente, él va a un lugar específico donde no hay cristianos y nunca ha escuchado la Biblia, Jorge, nunca ha escuchado la Biblia. Tú le hablas de Jesús y no tienen idea de quién es Jesús. Y tú eres el misionero allí, y empiezas a hacer relaciones con las personas, y alguien, esa persona con la cual tú empiezas a relacionarte, te hace una pregunta. Oye, tú tienes una Biblia. Tú hablas acerca, tú tienes un mensaje que nos comparte. Si me lo dijeras en una frase corta, ¿cuál es el mensaje de esa Biblia? ¿Qué dice esa Biblia? Acuérdate que estamos hablando 66 libros, 1189 capítulos, o sea, tú no vas a tener ahí todo el tiempo para explicarle los detalles y todo eso. No, no. Es una frase corta, a la luz del hecho de lo que estamos viendo hasta este punto. ¿Cómo tú contestarías esa pregunta? ¿Quién se anima? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Se le hacen al misionero Jorge. ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata ese libro? Obviamente una persona que nunca ha escuchado, que no conoce, o sea, no puedes ponerte exegético, no saques el griego ni el hebreo. No entienden nada de eso.
No uses palabras rebuscadas de teología. No entienden nada de eso. Es lo básico, a la luz, y a la luz de lo que hemos visto hoy. ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata ese libro que tú tienes ahí? Me gusta esa. Salvador. La redención. Muy bien, vamos. Esa es la idea abarcadora general. El Salvador. De hecho, me encanta porque ya le estás diciendo, este mensaje, este libro, no es como los otros libros religiosos que tratan de ti. Este trata del Salvador. Este trata de algo que tú no podías hacer por ti mismo y nos trajo ¿qué? La redención. ¿Cómo podemos, una palabra que lo hicieron muy bien, cómo podemos convertirla en una oración pequeña, una frase pequeña, que resuma muy bien el mensaje de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? Pueden unir esos términos y una idea más y ya tenemos el mensaje de la Biblia. Con un buen resumen. Uh-huh. Muy bien, vamos bien. Y hasta ese punto, ¿dónde está? Y después de la salvación, ya entonces somos redimidos por la sangre de Cristo. Excelente. No te van a entender probablemente lo que significa la sangre de Cristo, pero por ahí tú puedes seguir. Pero la primera frase te ayuda a como que resumir. Muy bien, recuerda que es alguien, hoy usted escucha la sangre de Cristo tiene poder, y usted amén. Dile eso a alguien que nunca ha escuchado. Es que no tiene, ellos no lo van a entender. Así que vamos bien con esa idea que nos está trayendo Jorge. Específicamente con esa misma idea, ¿cómo podíamos abundar para pensar en los primeros libros de la Biblia? En esas historias. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y todos esos libros. Porque tú le puedes contestar eso y él te puede contestar, sí, pero tú llevas un año aquí y nos has contado muchas historias de Moisés, de Abraham, de David. ¿Cómo ahí podemos hacer una conexión buena sin complicarnos mucho? Usen un término, una palabra. Miren, la palabra a la página 73, está ahí. Sin meternos mucho en el detalle, usted le puede decir que todas esas historias son la anticipación. Todas esas historias son la preparación del camino, del mensaje. Todas esas historias están ahí porque están preparando el terreno. Así que noten cómo usted va construyendo esa idea. Cómo podemos ver lo que es de qué trata el mensaje de la Biblia como la gran historia de redención de un Dios que salva a pecadores en Cristo para su gloria. De un Dios que redime a un pueblo. ¿Usted podría decir eso? Un Dios que redime a un pueblo para su gloria. Para eso envió a Jesús. Toda la Biblia trata de eso, mi hermano. De cómo Dios hace algo que el hombre no podía hacer por sí mismo. O sea, puede utilizar la frase que sea ahí, pero que tengan esos elementos. Así que, ya continuando con nuestra clase, podemos pensar, ya había escrito una que dice, Dios está redimiendo un pueblo pecador por medio de Jesús para su gloria. Está larga para una persona que va a escuchar por primera vez, pero tiene los elementos. Con esos elementos usted puede rebuscarlo. Pero tenemos que decir lo mismo, si queremos decir cuál es el mensaje central de la Biblia. La Biblia se trata de cómo Dios está redime un pueblo pecador por medio de Jesús para su propia gloria. De eso se trata la Biblia. Así que vamos a nuestro punto número 1. ¿Qué significa leer la Biblia de manera cristocéntrica? Hay una definición bien sencilla que nosotros podríamos utilizar y de hecho el libro le da una definición. No sé si usted la encontró, usted la vio. En el mismo libro hay una definición de qué significa eso de leer la Biblia de manera cristocéntrica. Está en la página 72 la definición de qué es leer la Biblia de manera cristocéntrica. Pero a ver si la encuentra. Ahí está, la página 72 arriba. Lo que nos dice nuestra hermana es leer la Biblia centrada en Cristo. Dice, la Biblia tiene un plan supremo, una trama suprema, una historia, un campeón supremo, un rey supremo. Esto es lo que significa cristocéntrica, leer la Biblia centrada en Cristo.
¿Qué significa leer la Biblia de manera cristocéntrica, mis hermanos? Significa leer cada pasaje reconociendo su lugar dentro de la historia de redención y preguntándonos cómo apunta este pasaje, esta historia, este personaje hacia la obra de Jesús. Porque si toda la historia trata del Salvador, me encantó esa primera frase, lo primero que salió de Jorge. ¿De qué trata la Biblia? El Salvador, la redención, con un término, con una palabra. Si toda la Biblia trata del Salvador, entonces, ¿cómo yo conecto? Por ejemplo, en el Salmo 23, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted sigue por ahí. El famoso Salmo 23. Y el versículo habla directamente de Dios como pastor, pero cuando tú lees toda la Biblia, el mensaje completo, descubrimos que, por ejemplo, en Juan 10:11 se presenta a Jesús como el buen pastor. Así que es una imagen que va a estar en el Antiguo Testamento y que más adelante en el Nuevo te va a dar más detalles. De hecho, mírenlo de esta manera, y también se explica en el libro. Algunos teólogos dicen, el Antiguo Testamento es como un cuarto oscuro, que con la ayuda del Nuevo Testamento, tú empiezas a alumbrar. ¿Entiendes la idea? Tú empiezas a entender, tú empiezas a ver cosas, tú empiezas a entenderlo. Por eso necesitas el mensaje completo, por eso necesitas la revelación completa de la Biblia. Por eso, miren, a nosotros nos entrenan todos los años se hacen 1 o 2 talleres de predicación expositiva y siempre el enfoque, donde quiera que tú estés estudiando, predicando, especialmente en el Antiguo Testamento, es decir, oye, ¿y cómo ese pasaje, predícalo y está muy bien, el que sea, cómo ese pasaje, de qué manera se conecta con Jesús? Lo que nos dicen es siempre pásalo por aquí, pásalo por Jesús, porque tú, en la época que vives acá, ya cuando todo eso pasó y estás mirando hacia atrás, tú y yo no vivimos en la época de Abraham, donde tenemos que mirar el futuro con expectativa, porque Jesús no había llegado en la época de Abraham y tendríamos que mirar hacia el futuro. No, tú y yo estamos mirando para atrás. Y gracias a Dios que tú y yo tenemos la revelación ya completa, que podemos entender muchas otras cosas. Ahora entendemos por qué en Lucas 10 Jesús dijo, bienaventurados son los ojos de ustedes. Jesús le dice eso a la gente que lo estaba viendo. Y Jesús le dice más, porque muchos reyes y profetas desearían haber visto este tiempo. Oye, Abraham, David, Moisés, toda esa gente anhelaban ese momento, lo veían en el futuro. Y Jesús le estaba diciendo, no, ya todas esas promesas se están cumpliendo aquí. A mí me encanta cuando Jesús un día se levanta en la sinagoga y le dejan leer la Biblia. ¿Usted se acuerda de eso? Le dejan leer los rollos. Y de momento lee una profecía de Isaías y él mismo dice, esto se cumple en mí. Esto habla de mí. ¿Usted se imagina eso? Jesús hablándole de ese Antiguo Testamento, de toda esa anticipación, de toda esa historia, le dice, esto trata de mí. De hecho, quiero ver 2 pasajes. Juan 5:39. Alguien que lo pueda buscar. Y Lucas 24, pero a Lucas 24 llegaremos acá en este punto. Pero por lo menos vayan al de Juan 5:38 y 39. ¿Quién lo puede leer? Juan 5, 38 y 39. Alguien que lo busque y lo pueda leer. Sí. ¿Lo tiene por ahí? Y tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está, míralo. Jesús está hablando con los judíos. Cuando Jesús dice estas palabras, mi hermano, no existía el Nuevo Testamento. Así que, ¿de qué Jesús está hablando cuando dice escudriñar la Escritura? A la audiencia principal, Él está hablando de todo el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían. Y le dice, escudriñela, estudienla. Ustedes piensan que ahí está la vida eterna, y sí, pero escudriñela, porque mira lo que dice Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Ellas han anticipado, utilizando el término de la clase. Ellas han preparado el camino. Hay profetas que han hablado. Miren, Hebreos 1. ¿Alguien que pueda leer Hebreos 1? ¿Quién puede leer ese pasaje? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Sí. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. El autor comienza diciendo, Dios ha hablado a nuestros padres, o sea, en el pasado, en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, Dios habló muchas veces por los profetas, pero ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Todos esos profetas estuvieron anticipando, estuvieron pensando, estuvieron, como le decía ahorita, preparando precisamente el camino. Miren, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Es la misma idea. Todos estos pasajes hablan de la misma idea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Sí. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o quién glorificaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ahí está. ¿De qué hablaban los profetas? ¿Qué buscaban los profetas? Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, noten, hasta hablando de los profetas, hermano, desde Elías, los primeros profetas, Isaías, Miqueas, Malaquías, cualquier profeta usted pone ahí, todos los profetas, dice, ellos de antemano estaban anunciando, verso 11, anunciando los sufrimientos de Cristo, pero no se queda ahí. Los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo nada más, que el Mesías iba a morir, no, las glorias que vendrían después. Sí. Isaías es también conocido como el quinto evangelio. Por tantas profecías. Uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento que más menciona a Cristo. Así es. De una y otra forma, todos ellos siempre estaban apuntando, estaban dirigiendo el camino, estaban anticipando ese momento. Así que tenemos, miren, Hebreos 1, 1 de Pedro 1, Juan 5. Una y otra vez se nos revela esta verdad de que Cristo estaba siendo ya anunciado y de que todo el Antiguo Testamento, leer la Biblia cristocéntricamente es ver cómo todo el Antiguo Testamento siempre fue preparando el camino. Pero escucha bien, mi hermano, antes de ir al segundo punto. Leer cristocéntricamente no significa encontrar a Jesús escondido como arbitrariamente detrás de cada detalle. Pastor Suel Michelén dice que no hagamos aterrizajes forzosos en la cruz. Que no hagamos aterrizajes forzosos en la cruz, que diríamos acá en puertorriqueño, no estiremos el chicle. No queramos decir, oye, la vida es cristocéntrica y tú, miren, es que yo he escuchado tanta barbaridad y he leído tanta barbaridad. Cada vez que veas el número 5 en la Biblia, representa las 5 heridas que tuvo Cristo. ¿Sí? ¿Yo he escuchado eso? No se diga de las piedras de David. Pobre David, esas piedras han significado tantas cosas a través de los milenios. Sí. Hebreo dice, capítulo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí está. Es la misma idea que acabamos de ver. Todos los profetas siempre, dice, ya Dios habló por ellos, ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que el color rojo específicamente en el tabernáculo tiene que ser siempre la sangre de Jesús. No. De hecho, hay gente que quiere buscar cada detalle del tabernáculo y buscarle como una correspondencia. Y tenemos que tener cuidado porque si en el Nuevo Testamento no tenemos una correspondencia, algo que nos esté explicando específicamente, mira, eso trataba de Jesús, pues nosotros no vamos a hacer el aterrizaje forzoso en la cruz, no vamos a estirar el chicle por decir, no, ahí tiene que estar Jesús. No, mi hermano. Lo que tenemos que ver es que toda la Biblia, ponerle los lentes, de que toda la Biblia sí trata de Jesús. La pregunta la pregunta no es, ¿cómo yo puedo meter a Jesús en este pasaje? De eso no se trata una sana interpretación de la Biblia, cristocéntrica. No es que tú estés leyendo Génesis 22, que es la tarea por ejemplo, para el miércoles que viene, y tú digas, oye, ya yo leí esto, que trata de Abraham y de Isaac, ¿cómo yo puedo meter a Jesús ahí? Esa no es la pregunta. Exacto, ¿cómo yo lo puedo ahí? Buscar la manera de
de que al final si te toca predicar o enseñar ese texto algún día, la gente se queda, pero ¿cómo tú pusiste eso ahí? Hiciste malabares. Usted sabe que Charles Spurgeon decía que hay predicadores que en vez de usar la Biblia como una espada, como dice la Biblia, que es una espada o filo, para atacar, para llevar el mensaje correcto, la usan como el malabarista en el circo, tirándola para arriba. ¿Usted sabe lo que hace el malabarista en el circo con la espada? Que la tira para arriba, hace como trucos. Y de eso no se trata estudiar la Biblia así. Para tú de momento decir, sí, mira, yo voy a meter ahí a la mala a Jesús para sacar una interpretación y tratar de crear una nueva idea que nadie ha visto. Me la acabo de inventar yo. Ten cuidado, la iglesia tiene 2000 años de historia. Con pensar que tú te acabas de inventar una nueva interpretación. De hecho, son banderas rojas, bien rojas. Porque cuando tú ves las historias de las sectas, ¿qué son? Oye, anoche tuve un sueño, esto es una nueva interpretación. Luis, esto es nuevo. Luis, esto nadie lo tiene. Esto Dios me lo reveló a mí. No a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Y en 2000 años, nunca, fíjate, yo tengo que ser tan especial, que me lo reveló a mí. Pues quédate. Así te voy a contestar. Exacto. Dile, gracias, eso es para ti. Porque ya, porque imagínate, es que no hay de otra. No hay de otra, no hay de otra. No se puede hacer otro tipo de interpretación. De hecho, la misma Escritura dice que la Biblia no es para interpretación privada. No es para que tú lo interpretes para ti, como tú quieras. Poniéndote tú como protagonista, lo dijimos desde el principio, pero hay un protagonista, que es Cristo. Así que la pregunta no es cómo puedo encajar o meter a Jesús aquí en este pasaje. No, la pregunta es la siguiente. Usted va, estudia esta semana Génesis 22, ve a Abraham y ve a Isaac y piensa, ¿cómo este pasaje se relaciona con el plan redentor de Dios que culmina en Cristo? ¿Cómo este pasaje se relaciona con la gran historia de la Biblia? ¿Cómo este pasaje me está apuntando a algo que vendría después? Acerca de Jesús, acerca de la relación de padre e hijo, Abraham e Isaac, pero no lo voy a hacer la asignación, así que no voy a seguir. Esa es la tarea de ustedes para el próximo miércoles. Pensar en cómo se conecta. Ya Gerardo tiene unas ideas ahí. No, ya me fui para Ruth y vos. Ahí está, conecta. Puede hacer muchas conexiones. Así que esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Bien, número 3, la hermenéutica de Jesús. Recuerden, hermenéutica es interpretación. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo Jesús interpretaba la Biblia? Bueno, ahí tenemos todo un pasaje, el famoso pasaje de Lucas 24. Vamos a ir a Lucas 24. Ahí vemos cómo Jesús se le aparece a alguno de sus discípulos en el famoso camino de Maús, cuando Jesús había resucitado. Y es interesante que dice, verso 13 en adelante, de Lucas 24. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, así que ellos pensaban que este era un hombre más que estaba en el camino. Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿De qué ustedes hablan mientras caminan? ¿Y por qué ustedes están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Eres tú el único que no te ha enterado de lo que pasó? Oye, esto es muy interesante porque esto es una pequeña mirada que se nos da a cómo la gente en la época pensaba o trataba de entender lo que había acontecido hace apenas unos días atrás. La muerte de Jesús en la cruz. La gente en Jerusalén estaba hablando de eso. Unos criticaban, otros por fin habían entendido que ese sí era el Mesías, otros todavía estaban confundidos. Esta gente estaba hablando de eso, estaban pensando, discutiendo entre sí, o sea, no entendían del todo. Habían visto a Jesús morir, pero no entendían del todo lo que había pasado. Y Jesús le dice, ¿qué es esto que ustedes hablan en el camino? ¿Por qué están tristes? Uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único que no estás enterado? Jesús le dice, verso 19, ¿qué cosas son esas? ¿Qué es lo que ha estado pasando en Jerusalén en los últimos días? Y ellos le contestan, ¿tú no te has enterado de lo que pasó con Jesús Nazareno? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo,
que lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a la sentencia de muerte y lo crucificaron. Hasta ahí están bien. Lo que ellos están diciendo está correcto. Ese era Jesús. Hasta este punto, la información que nos están dando es correcta. Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y los hombres, y lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. O sea, tenían la información correcta. Eso es lo que había pasado. Pero noten, ellos tenían la información correcta, pero no habían entendido todas las implicaciones de lo que había pasado allí. Y peor aún, mira lo que dice el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermano, noten lo que está diciendo. Usted puede ahí ponerle esta palabra. Nosotros esperábamos que Él fuera el Salvador de Israel. Porque eso es lo que Él está diciendo. Nosotros esperábamos que Él fuera ese Salvador que todos los profetas estuvieron anunciando. Nosotros esperábamos que fuera Él y por eso estamos tristes, porque se murió. ¿Ustedes se imaginan esto? Esta conversación de Jesús, Jesús mismo con ellos. Obviamente hasta este momento ellos no entendían, no sabían ni siquiera que este era Jesús. Se le había velado el rostro a ellos para que no conocieran que Él era Jesús. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así que nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros creíamos que Él era el Salvador. O sea, esta gente estaba casi convencida. Lo único, Jesús tenía para ellos como que todas las características de lo que era el que iba a redimir a Israel. Oye, pero murió. ¿Y usted sabe qué? Hubo en la historia judía otros líderes que también se levantaron a decir, yo soy el Mesías. Y levantaron grupos, levantaron personas, los siguieron, pero cuando los mataron, ya, ahí se acabó todo. Como que este no era, busquemos a otro. Así que esta gente está así pensando, oye, pues lo mataron, nosotros pensábamos que era Él. Miren el verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles allí, quienes decían que Él estaba vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Oye, quiero que vaya un poquito para atrás. Para usted entender esas palabras fuertes de Jesús del verso 25, vaya un poquito para atrás. Y piense por un momento, esta gente fue la que estuvo con Jesús. Esta gente fue parte de los discípulos. Esta gente fue la que vio a Jesús hacer muchos milagros, un montón de milagros. Probablemente vieron a Jesús resucitar gente. Probablemente vieron a Jesús sanar enfermos. La multiplicación de la comida. Ellos vieron a Jesús haciendo tantas cosas. No lo reconocieron. Muere Jesús. Pero es que miren, si esto se hubiera quedado en el verso 21, como que ellos hubieran dicho, pues mira, pues Él murió. Y pues, como murió, pues ya nos defraudamos, como que no creíamos que era Él. Oye, pero ¿qué pasa con los versos 22 al 24? Esto nos muestra hasta dónde llegaba la incredulidad. Porque ellos mismos están reconociendo y están diciendo, mira, unas mujeres de nuestro grupo dijeron que fueron el primer día de la semana a su tumba y que su tumba estaba vacía y que un ángel, miren todo esto, unas mujeres, miren todos los testimonios que ellos están descartando. Primero están descartando el primer testimonio de Cristo. Porque Cristo muchas veces, ¿qué había dicho? En muchas ocasiones Jesús había dicho que Él era necesario que Él muriera y que después iba a levantarse. O sea, Jesús mismo ya había hablado de que Él iba a morir, iba a entregar su vida, pero que iba a resucitar. Jesús ya había dicho que se iba a levantar. ¿Usted no se acuerdan de la señal de Jonás? Jesús ya había explicado eso, que como Jonás estuvo 3 días, así era necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días. O sea, es la misma idea, ya Jesús había hablado. Así que, para empezar, ellos estaban dudando de lo que Jesús ya había dicho. Ellos tienen que creer que Jesús dijo, voy a morir, pero espérenlo, porque Él dijo que ¿qué? Iba a resucitar. En primer lugar, están dudando de eso. Segundo lugar, ¿de qué están dudando? ¿Sí? Están dudando de Cristo, de su poder y su poder, está incluido ahí, de sus profecías, de su poder. ¿Qué más? En el verso 22, hasta la primera parte del verso 23.
estaban dudando del testimonio de las mujeres. Había un testimonio allí de un grupo de mujeres que fue y vio que la tumba, ¿cómo la vieron? Vacía. Número 3, estaban dudando de otra cosa, porque allí esas mujeres se habían encontrado ¿con quién? Un ángel. Había un ángel que estaba diciendo, él no está aquí. ¿Qué dijo el ángel? ¿Alguien recuerda las palabras del ángel cuando las mujeres se acercaron? A mí me encantan esas palabras, son bien bonitas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que viva, al que está vivo? Dice. Qué hermosa esa palabra, impresionante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Oye, Cristo había dicho, o sea, está el testimonio de Cristo, que había dicho que iba a morir y iba a resucitar. Él se lo había dicho a esa gente, a ellos. Las mujeres van y ven y dicen, mira, nosotros fuimos a la tumba y la tumba está vacía. Segundo testimonio. Tercer testimonio, un ángel que está diciendo, mira, es que no lo busques aquí porque él está vivo. Verso 24. Otro testimonio. ¿Qué más? ¿Qué otro testimonio ellos están rechazando? El de Cristo, el testimonio de las mujeres, el del ángel, la tumba vacía, que en sí mismo era una señal, que estaba allí en Jerusalén, la tumba vacía. ¿Pero qué más? En cuarto lugar, verso 24. Ahí está. No solamente el testimonio de mujeres, no solamente Cristo lo había dicho, lo había predicho, no solamente había un ángel que había dicho allí, no está aquí, él está vivo, estaba la tumba vacía. Ellos dicen, no, y entre nosotros hubo gente que fue hasta allí, porque obviamente, en esa época, el testimonio de la mujer, tú necesitabas por lo menos 2 mujeres para ir a acusar a alguien. Así que se necesitaba como una confirmación. Así que ellos están diciendo, nosotros enviamos de los nuestros para que fueran allí. ¿Y qué ellos vieron? Verso 24. No creyeron tampoco los profetas. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como la mujer había dicho, pero a él no lo vieron. Así que la tumba vacía, a Jesús no lo vieron allí. Había resucitado. O sea, el testimonio de los mismos suyos, de otros discípulos. Piensa en esto, y esto tiene que ver mucho, y es muy importante si usted entiende esto, porque esto nos ayuda a entender cómo es la obra de salvación, que no es algo intelectual, que no se trata de tú puedes tener toda la información del mundo. Nota, y esta gente la tenía. Cristo mismo habiéndole dicho eso, tenían el testimonio de las mujeres, tenían el ángel, la tumba vacía, tenían el testimonio de otros hermanos, otros discípulos, y aún así, ¿seguían qué? Sin creer. Aún así van de camino a Maús. Dice el texto, triste. Jesús los encontró tristes. Por eso Jesús le dice, ¿por qué ustedes están tristes? Todos éramos Mateo. ¿Ver para qué? Tomás, todos éramos Tomás. Tomás. Pero es verdad, así es. Se necesita, y es lo que nos va a enseñar este texto, se necesita que el Señor abra los ojos del entendimiento para que nosotros tengamos un correcto entendimiento de quién es Él. No es tener toda la información. Ellos fueron incrédulos. De hecho, ahora podemos entender, por eso yo me detuve a ver todo esto, para que ahora entendamos el verso 25, el peso de ese verso 25. Ahora nos hace más sentido las palabras de Jesús con signos de exclamación, cuando le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, vamos a añadirlo. No creyeron a los profetas. No creyeron a Cristo. Esta habría que ponerlo acá arriba porque ellos hablaron antes. No tuvieron a los profetas, no creyeron a los profetas, no creyeron a Cristo, no creyeron el testimonio de las mujeres, no creyeron la tumba vacía, no creyeron el ángel que habló y no creyeron a otros discípulos que también habían ido y dijeron, sí, está vacía y él no está allí. Y como quiera siguieron creyendo. Y como quiera siguieron dudando de que Jesús había resucitado y estaban tristes. Escuché la palabra de Jesús, insensato, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario, no te lo dijeron los profetas, no te lo dije yo. Cristo le pudo haber dicho eso. No era necesario. Y me encanta, mi hermano, verso 27. Y comenzando la mejor clase de interpretación bíblica que se ha dado en la historia de la humanidad. Ninguna clase supera esta, ninguna. Ni cuando Pablo explicaba la Biblia,
ni cuando Pedro explicaba la Biblia. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque este es Dios mismo dando una clase. Este es Dios mismo, es Jesús. Toda la historia trata de Jesús y es Él mismo hablando de cómo toda la Biblia trata de Él. ¿Entienden? O sea, nada supera a este momento, mi hermano. Si se inventa la máquina del tiempo alguno de ustedes, vamos allí. ¿Usted se imagina este momento donde Jesús comienza, miren esto, comienza desde Moisés, o sea, bien temprano, Génesis, comienza en Génesis y sigue por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras. Los judíos hasta hoy dividen su Biblia en tres maneras: el Torá, los profetas y el resto le llaman las escrituras, que son los escritos de sabiduría, los salmos y todas esas cosas. Todos los profetas y el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí están las tres partes. Como si Jesús lo hubiera explicado escuche bien, todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis. ¿Te imaginas eso? Vuelvo, repito, algo impresionante. Jesús enseñándole cada historia, diciendo, mira, cuando la Biblia aquí hablaba de Adán, esta historia de Noé estaba apuntando a mí. Esta historia de Abraham trataba de mí. Esta historia de David apuntaba hacia mí. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Isaías, mira, cuando Isaías dijo tal cosa, hablando de mí, estaba apuntando hacia mí. ¿Te imaginas ese momento, mi hermano? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Verso 29. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, de momento el Señor mismo le abre los ojos, él desaparece de su vista y más adelante se encuentra con él. Usted lo ve en el Evangelio de Lucas, con ellos, usted lo ve en el Evangelio de Lucas. Pero miren el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos comenzaron a decir y a pensar, oye, esta es la razón por la cual ardía dentro de nosotros el corazón cuando él iba desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los Salmos, los profetas. Nuestro corazón ardía mientras él nos estaba explicando, porque todo trataba de él. Verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido a ellos también en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y si usted sigue leyendo, de momento Jesús dice en el texto que se les aparece a ellos directamente en la próxima escena. Al grupo ya estaban los que habían ido al camino de Maús, reunidos con los 11, estaban todos juntos y ahí se aparece Jesús otra vez. El Jesús ya resucitado. No me quiero salir de contexto, pero porque me surgió la pregunta. Claro. ¿Por qué razón los que caminaron con Jesús antes Ajá. y después de la resurrección, y estoy hablando físicamente, Claro. ¿qué tanto pudo haber cambiado Jesús para que ellos no le reconocieran? No se trata de aspectos físicos, porque el texto nos dice que se trata de algo espiritual. De hecho, él mismo, Jesús mismo, de alguna manera, y eso es sobrenatural, velado. El texto dice como que su rostro estaba velado, o sea, que ellos, él hacía que ellos no supieran que era él. Eso es algo milagroso, sobrenaturalmente. Jesús hacía que ellos no supieran que era él, porque recuerda, al final de cuentas el mismo Jesús era el mismo siempre. Después él se le aparece como él y lo conocen. De hecho, imagínate si era el mismo, que hasta ahora tenía, Sí, no, exacto. hasta ahora tenía los clavos allí, que cuando se le aparece a Tomás, ellos no están dudando que era él, o sea, ellos lo vieron. Ellos lo que estaban dudando todo ese tiempo fue de su resurrección. En el camino de Maús, lo único que podríamos explicar nosotros es que fue algo milagroso, que los ojos de ellos estuvieran tapados, pero era él.
Milagrosamente el Señor... O sea, que no se le apareció físicamente. No, sí, físicamente sí. Por Pero eso te digo, para es un que- elemento pero ellos- milagroso. pero Ellos no reconocieron como si fuera otro hombre más. Un personaje más que estaba por allí. Pero de momento, el mismo Jesús, un acto milagroso. Él estaba físicamente, pero el mismo Jesús cuando toma el pan y lo parte, lo bendice, y allí los ojos de ellos son, dice el texto, son abiertos. ¿Qué significa? Que esos ojos habían sido velados. O sea, que Dios milagrosamente, porque no se explica cómo, pero no había permitido que ellos lo reconocieran. Aunque él era un hombre que estaba allí, y en otras ocasiones sí lo reconocieron. De hecho, miren la próxima escena. Él llega y ellos no creen de momento, ¿y quién es este? No, ya era él. O sea, físicamente lo reconocían. Él no cambió. Más allá de podremos hablar de su cuerpo glorificado y todo eso, pero aspectos físicos no, era él. ¿Iba a decir algo? Sí. Yo quería decir algo. Entiendo yo. Si ellos tenían los ojos velados Ajá. y no entendieron nada, inclusive del Viejo Testamento, esto no nos lleva a pensar que si Dios no abre nuestros ojos, Amén, así es. no vamos a entender el Así es. Evangelio, Así es. Por eso aunque lo veamos. Así Pero es. como esto es espiritual, tiene que ser el Señor el que abre los Así ojos es. para poder entender el Evangelio. excelente. Por eso decíamos ahorita que no se trata de toda la data, toda la información, porque ellos la tenían. Mira, la tenían ahí. No se trata de eso, ellos la tenían. No se trata de algo intelectual. Tú le puedes dar toda la información intelectual a alguien y sigue sin creer. O sea, sabe todos los datos de Jesús y sigue sin creer. Hay ateos o gente que se declara ateo o se declara agnóstico, se declara que dice que no cree en nada y se puede saber de memoria más datos de Jesús que tú. Y datos verdaderos. O sea, me refiero, se puede haber memorizado datos ahí. Ah, pues, es que Lucas tal dice tal cosa y tú ni sabías ese verso. Sabía la idea, pero ni sabía ese verso. O sea, eso puede pasar. Pero eso es un buen ejemplo que nos recuerda que nunca se trata de algo intelectual. Necesitamos esa obra y es una obra sobrenatural. Es el Señor que abre nuestros ojos para nosotros poder entenderlo. Por eso el salmista, Salmo 119, verso 18, decía, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Esa es la oración que debe acompañar a cada estudiante de la Biblia. Abre mis ojos. En una ocasión, cuando yo visitaba la iglesia de René Pereira, Ujú. él cogía, cuando estaba estudiando en la universidad, él cogía una clase de religión y un maestro, como incitado por un estudiante que quiso burlarse de él, de alguna manera, o ser payaso en ese momento, y el maestro le explicó toda la doctrina de Calvino, desde la A hasta la Z. Entonces René, cuando se fueron los estudiantes, fue a donde él y dijo, oiga, tremenda, ¿a qué iglesia usted va? Ni qué iglesia, ni qué iglesia. Yo lo que quería es poner a ese tipo de ridículo. De Calvino, todos los principios de Y toda la Calvino. teología, tenía toda la teología. Toda la teología. Y tú tenías razón en todo lo que Y no era un creyente, pero no claro, era un creyente. claro, así es. Así que, vamos a dejarlo hasta aquí. Como les decía, esta clase va a tomar más de un miércoles. El próximo miércoles vamos a continuar con esta idea. Nos quedamos en el punto, vamos para el punto número 4, nos quedamos aquí, la hermenéutica de Jesús. Vamos a ir al punto número 4, cómo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Vamos a ver cómo hay promesas que apuntan hacia Jesús, cómo hay personas, personajes, tipos, le llaman personajes que apuntan hacia Jesús. Vamos a ver también cómo hay celebraciones, acontecimientos, instituciones, como por ejemplo la Pascua, que apunta hacia Jesús. Vamos a ver que hay temas y símbolos bíblicos en toda la Escritura que está apuntando a Jesús. Así que la semana que viene vamos a ver eso. Y luego vamos a hacer el ejercicio práctico de Génesis 22, con las preguntas que usted tiene. Así que le animo, no trate de martillar ahí a Jesús, a la mala, inventando cosas. Al contrario, vea el texto naturalmente y va a ser hermoso la conexión que usted va a ver ahí, entre ese texto y el Evangelio. Cómo se conecta esa hermosa historia con Jesús. Así que vamos a orar para terminar en esta primera parte. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a recordar que la Biblia no se trata de nosotros, que se trata de Cristo, de su obra, de su plan de redención. Ayúdanos a tener los ojos correctos, Señor. Abre nuestros ojos, porque por nosotros mismos, como acabamos de decir, no podemos entender todo esto. Pero te pedimos que abran nuestros ojos, que podamos ver cómo la Biblia completa está apuntando hacia Jesús, hacia su obra de redención para salvar a pecadores, Señor, para tu gloria. Señor, gracias, danos la sabiduría para aplicar estos principios mientras estudiamos tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.